La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias Dios, y es por tu amor. Solamente, Señor, por eso, porque eres grande, eres bueno. Y a pesar de lo que somos nosotros, tú nos bendices. Gracias, Señor, gracias. Y ahora abrimos tu palabra, Señor, y pedimos que nos bendigas, nos ilumines, Señor, con ella y trascienda nuestro corazón, Señor, y nos bendigas, nos digas lo que tengamos que saber hoy, que nos dirija, Señor, sanciona nuestra vida, adviértenos, aliéntanos, lo que tengas para nosotros hoy. Por favor, Señor, hazlo, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Recuerdan ustedes, hermanos, que estamos en una serie nueva. Comenzamos el domingo pasado, se llama Cristo es suficiente. Dicen conmigo el texto clave, el texto central de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, una iglesia que él no fundó, una iglesia que él no conoce, pero una iglesia de la que él sabe que han sido bombardeados por ideologías falsas y que están mezclándose con el cristianismo y que está sucediendo un problema, y entonces él les escribe una carta muy profunda, una carta muy seria, una carta muy especial, llena de verdades profundas, pero también prácticas que ustedes y yo hemos de extraer durante toda esta serie. Hoy nos corresponde el segundo mensaje. Leamos el texto de Colosenses 2, 9 al 10, como dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y mi paráfrasis que les he dado es esta: porque Cristo es todo Dios está en Cristo. Y nosotros, porque creemos en Él, estamos completos, no nos hace falta nadie más. Y Jesucristo es el MMPF del universo. Y para los que no saben esa expresión cultural tan profunda y seria, MMPF significa mero mero papas fritas, ¿sí? Está claro, el mero campeón, el todopoderoso, el soberano del universo. Eso dice este texto en términos más campiranos, así, más acá de tipo nosotros, o de tipo yo, pues. Pero el mensaje de hoy se llama así: la suficiencia que nos hace aptos para vivir a plenitud. La suficiencia que nos hace aptos para vivir a plenitud. Una de las circunstancias más graves de la vida es el temor por no ser capaces para algo, ¿no es cierto? Ese temor. No dar la talla, es como se dice, no dar la talla. Para un trabajo, por ejemplo, no dar la talla para un trabajo. Estoy en un trabajo determinado y el jefe me dice que me van a ascender a otra cosa. Y digo, ¿podría hacer eso? Es un puesto de liderazgo. ¿Y podría hacer eso? No saber lo que hay que saber para un examen. No estar preparado para el matrimonio. ¿Saben que hay un síndrome incluso prenupcial? Hay un síndrome, algunas personas, poco antes de casarse, muy a menudo se pelean. Muchas parejas que ahora son felices y todo, pero antes de casarse, unos días antes se pelearon, deshicieron el compromiso, ya con el mole y el pato al horno y el vestido y todo eso, y decidieron ya no, pero días después, horas después se volvieron a comprometer, porque hay un como síndrome que uno se pregunta: ¿es que estamos listos? ¿No estamos listos? Oigo por ahí gente platicando, y quiero decirles que en este lugar hay muy buena acústica, y entonces sería mejor que esté atento, así no interrumpe a todos los demás, ¿de acuerdo? Porque oigo personas por ahí platicando entre ellos. Sería mejor aquí escuchar la palabra. Otra cosa que es grave, además de ser apto para un trabajo o ser apto para el matrimonio, también nos pesa el no ser capaces para ser papás. Especialmente papás primerizos, y en muchos casos el chamaco ha llegado de improviso, o sea, sin avisar, porque hasta estaban cuidando, y de pronto el chamaco dijo: ustedes se pueden cuidar todo lo que quieran, pero yo nazco porque nazco, y se embaraza la hermana, y de repente eres papá así de golpe y porrazo, y el chamaco no trae instructivo, no dice por ningún lado, conéctese antes de usarse, ni nada de eso, ¿verdad? Ni el componente de lo que viene en la caja es esto, no viene nada de eso, ¿verdad? Sino que así nos los avienta la vida de repente. Mi esposa, cuando le llevaron a Isaac, lo desarmó porque estaba así envuelto tipo mosca envuelta por araña para comerse, así los ponen los niños, ¿verdad? Y luego mi esposa lo desarmó y luego después no sabía cómo armarlo. O sea, ¿cómo va esto, verdad? Porque esa envoltura tipo tamal oaxaqueño, sofisticado. Es eso, que seremos buenos padres, ¿cómo le vamos a hacer? Incluso hay personas que abandonan la fe cristiana. Por eso, un día alguien me dijo:
No puedo ser cristiano, pastor, ya lo descubrí, no puedo ser cristiano. El cristianismo es demasiado para mí. Por más que lo intento, no lo logro. Ni modo, pastor, es la última vez que me verá usted. Y lo triste es que no solo una persona me lo ha dicho en la vida pastoral, han sido varias que me dicen eso. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo escribe esta carta y este pasaje en particular que vamos a estudiar precisamente para evitar semejante insensatez. Leamos este pasaje, se encuentra en Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 14. Acuérdese cómo se llama el sermón de hoy. La suficiencia que nos hace aptos para vivir a plenitud. Lean conmigo, por favor, este pasaje, dice así. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Señor, háblanos, por favor, bendícenos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. En el mundo del deporte hay diferentes filosofías y diferentes estrategias para que los países, para que las instituciones del deporte en los países pues tengan buenos jugadores. A mí me parece que en México tenemos pésimo ese sistema, ¿verdad? Por eso no triunfamos del todo en algunas cosas. Los que triunfan tienen que ser individuales, tienen que ser gente que se propuso ellos solos, pero así como equipo no lo hacemos bien. Pero en algunos países son muy estrictos y hay diferentes filosofías. En algunos países, especialmente los países del antiguo bloque comunista, eran muy estrictos en eso. ¿Sabe cómo le hacían? ¿Sabe cómo escogieron a Nadia Comaneci? ¿Sabe cómo escogieron a otros competidores en la natación, lo que sea? De niños, en la escuela. En el deporte los miden, sacan sangre, les analizan sus capacidades y todo eso, y hacen todo un cuadro y deciden, este va a ser muy bueno, si lo entrenamos va a ser muy bueno. De hecho hay algunos que son muy buenos, son el mejor del equipo ahí de niños, son el mejor del equipo, pero al analizarlo dice, no, lo bueno que es todo hasta donde va a llegar, no puede llegar a más allá. Este otro que no es tan bueno, si lo entrenamos, si lo ayudamos, vaya a ser mejor. Y desde pequeños le dicen a la gente si es apta o no. De verdad, yo digo, no me gusta mucho eso. ¿Qué importa si alguna persona no va a ganar nunca un campeonato, pero que no le digan desde ahorita que no va a ser tan bueno si él se esfuerza? ¿Cuántos aquí no soñábamos con jugar en la selección nacional de fútbol y llevar a México al 5º partido? ¿Alguien no soñó eso? Varones, ¿alguien no soñó eso? Solo que usted sea buen jugador de ajedrez y no le guste otro tipo de deporte. Pero la mayoría que éramos niños y nos gustaba, a mí no me gustaba, no soñé con respecto al fútbol, sino con respecto al básquet. Pero estoy seguro que aquí en México el fútbol es lo que rifa, ¿no? Y todos los niños quieren ser un Cuauhtémoc Blanco o un Hugo Sánchez. Algunos hasta se joroban adrede, nomás para parecerse. Y luego le dicen al chamaco, no, tú aunque te esfuerces mucho no vas a lograrlo. Mejor dedícate a otra cosa. Eso es horrible. Eso es horrible. De hecho hay grandes genios y grandes personas que han logrado enormes cosas que les dijeron de niños que no podrían. Pero así funciona el mundo en ocasiones. Y nos dice desde muy pronto, no eres apto. Y estas son las cosas más tristes de la vida. Bueno, pues el apóstol Pablo tiene un mensaje para nosotros aquí. En primer lugar, Pablo, como acostumbra en todas sus cartas, les expresa la clase de oración que hace por ellos. Porque en todas sus cartas Pablo dice, yo oro por ustedes, y luego dice, ¿por qué ora? Y hay que decirlo. La verdad es que la oración sí es oración. Y cuando usted y yo oramos por nuestros hijos, sí oramos por ellos. Y sí nos escucha a Dios. Pero ¿a poco no oramos con jiribilla? ¿A poco no oramos para que nuestro hijo escuche la oración? Señor, bendice a mi niño que es muy listo, muy inteligente, pero ayúdalo a ser disciplinado y obediente, Señor, para que saque buenas calificaciones en su casa. Y para que, ¿no es cierto? Y sí estás pidiéndole a Dios, sí estás pidiéndole a Dios, pero no queriendo, estás así dándole un gancho al hígado, ¿verdad que sí? Me parece que Pablo hacía eso. Yo oro por ustedes por estas cosas, pero al orar también les estaba diciendo qué quería que fueran. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, el pasaje anterior que estudiamos la semana pasada dice que oyeron de su fe y de su amor. Y dice, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Y de eso se trata esta porción del pasaje, de lo que pide. Y después de comprometerse, les dice aquello que pide en su oración y con ello de alguna manera también les desafía a creer y vivir la fe. Si usted y yo podemos analizar las peticiones que hacía Pablo, o sea, lo que pedía, podremos aprender a vivir
la suficiencia que nos hace aptos para vivir a plenitud. Así se llama el sermón. La suficiencia que nos hace aptos para vivir a plenitud. Primera enseñanza. Suficiencia es saber todo lo que hay que saber para vivir. Suficiencia es saber todo lo que hay que saber para vivir. ¿Sabe usted todo lo que hay que saber para vivir? Hay un libro por ahí muy pretencioso en su título que se llama Todo lo que usted necesita saber. Y usted dice, oiga, es un libro que pesa 1 tonelada. No, es un libro normal. Bueno, sí es tumba burros, pero no tumba manada de burros, sino nomás un burro puede tumbar. O sea, es un libro como una Biblia, digamos de ese grosor de una Biblia, y se llama Todo lo que usted debe saber. Es muy pretencioso. Y más porque no es exactamente el conocimiento que yo quisiera saber, pero hoy yo sí le voy a decir a usted todo lo que usted debe saber. Todo lo que le hace falta a usted saber. No hay más. Si me la cree, está usted, está loco este pastor. Ya sabíamos que estaba loco, pero no tanto. Suficiencia es saber todo lo que hay que saber para vivir. Dice Pablo en su oración, y pedimos, dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. Es una figura literaria aquí. No lo he dicho en los demás cultos, pero aquí lo voy a decir. Se llama quiasmo esta figura literaria. Es como una montaña. Hay muchos quiasmos en la Biblia. Hay muchas veces que se usa esto. Yo a menudo estudio la Biblia tomando en cuenta eso, aunque no lo diga aquí. Pero el día de hoy tengo que decirlo porque es muy importante por lo siguiente. Esa figura literaria que usaban en el tiempo de que escribe la Biblia era para enfatizar algo. Regularmente se comienza con una idea A y luego se dice la B y la C de esa idea. Luego se repite la C, la B y otra vez la A. Y se hace como una montaña. Y esa figura literaria nos sirve para saber dónde está lo importante. Y lo importante es en la cumbre. Él comienza con una idea, otra idea, y esta es la importante, que se repite y luego regresa y termina donde mismo. Y Pablo hace eso, comienza con conocimiento y culmina con conocimiento. Y lo que está en medio de esas dos cosas es lo que Pablo nos quiere decir. Y nos dice que suficiencia es saber todo lo que hay que saber. En este breve párrafo de su discurso, Pablo inicia y termina con la idea del conocimiento. Para iniciar, usa 3 palabras similares para hablar de conocimiento. En realidad usa 3 palabras que en otros pasajes de la Biblia que él mismo escribe, los usa indistintamente, los usa intercambiables porque son como sinónimos, aunque cada uno puede enfatizar alguna cosa como veremos, pero él aquí ni siquiera creo que estaba pensando en enfatizar cada cosa, aunque lo estudiemos así, estaba diciendo palabras para hacer un superlativo, como cuando la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Usted ya sabemos que es santo y con eso tenemos, pero dice que santo, santo, santo para decir, es más santo que cualquiera. Es superlativamente santo. Pablo a menudo hace eso, usa 3 palabras que son sinónimos para decir algo enfáticamente. Y aquí usa la palabra conocimiento, epignosis. Si usted tiene un amigo que se llama Epigmenio, pues se llama así. Y otra palabra que es la palabra sofía, usted y yo sabemos, es la palabra amor a la sabiduría, y luego sinesis. Pero son 3 palabras muy similares. Podrían intercambiarse de lugar y seguir siendo la misma oración. Habla de conocimiento, entonces, sabiduría e inteligencia, y a la inteligencia le añade un término que es la inteligencia espiritual. Y al final del párrafo culmina otra vez con conocimiento, porque da vuelta, como digo, y dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Dios quiere que tengamos conocimiento, y luego da una vuelta por unas cosas que voy a hablar ahorita, y termina en que sigamos creciendo en el conocimiento. Podemos decir que nos dice lo mismo de 3 maneras diferentes, para hablarnos de la suficiencia de saber todo lo que debemos saber, porque este es el punto, la suficiencia de saber todo lo que debemos saber. Podríamos hablar de 3 conceptos, déjenme trato de analizar las palabras desde el punto de vista etimológico para pensar en 3 cosas que tal vez, si tienen alguna distinción, sería esta. Conocimiento es saber las verdades del Evangelio, saber, es la forma más común que usamos la palabra conocimiento, el saber cosas, datos, asuntos, biografía de alguien, fórmulas o lo que sea, conocimiento, saber qué hizo Jesús o qué dijo Dios, conocimiento llano. Pero después habla de sabiduría, y esa se traduce como amor como amor a la sabiduría. Sí, amar es decir, la sabiduría es algo que no solamente está en la mente, sino algo que tiene que ver con pasión por el conocimiento. Amar esas verdades con todo nuestro ser. Y luego, cuando habla de inteligencia espiritual, tal vez se trata de vivir esas verdades de manera práctica y cotidiana. O sea, habla de saber las verdades del Evangelio, amar esas verdades y anhelarlas con todo el corazón y vivirlas. Pero Pablo ha dicho que quiere que Dios nos dé conocimiento
sabiduría, inteligencia espiritual, de la voluntad de Dios, conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Que conozcamos qué quiere Dios, que conozcamos qué es lo que Dios anhela para nosotros, dice Pablo. Y es triste, pero muchas personas el día de hoy se afanan por temas secundarios. Algunos no solo se afanan, sino que se enorgullecen de saber temas secundarios. Déjenme les guío ahora mismo por una serie de preguntas que me han hecho a mí en mi ministerio. Y tengo muchas más y algunas bien ridículas, pero voy a hablar solamente de algunas, tal vez de las más famosas. Personas que se preguntan y muy interesantes, están muy afanados por saber esto. Pastor, ¿cuándo será el fin del mundo? ¿No es cierto que esa es una duda o es una cosa que las gentes quieren saber? Es más, le aseguro que si yo iniciara una serie de sermones sobre la escatología, sobre el fin de los tiempos, y lo anunciáramos por todas las redes sociales, le aseguro que nuestro lugar se llenaba más que ahorita. A la gente le gusta eso. Si yo lanzara un reto y dijera, les voy a decir cuándo viene Cristo, le aseguro que hay gente que vendría. Algunos para ver qué dice este loco y algunos porque de veras están interesados en eso. De hecho, hay pastores que se han hecho famosos porque dicen que son profetas y porque predican profecía. Y la Biblia dice que nadie sabe cuándo viene, pero algunos pastores dicen que ellos sí saben. Jesús, cuando estaba en la tierra, dijo que ni él sabía, que solo el Padre sabía. Pero es un tema que la gente trae en su mente. ¿Tenía ombligo Adán? ¿Le importa a usted saber si él tenía ombligo Adán, hermanos? Si yo digo no tenía, porque no nació de una mujer, no tuvieron que cortar el cordón umbilical, me diría, entonces Adán no era como nosotros, no era humano, no era igual. Y si le digo, bueno, sí tenía, ¿cómo iba a tener? Pues si no está en el vientre. Entonces yo le respondo cuando alguien me pregunta eso con la respuesta que más me gusta dar a cualquier pregunta que me den. A ver, pregúntenme, ¿tenía ombligo Adán? No tengo la menor idea. Siento un placer yo responder eso, no sé ustedes, pero yo siento un placer de responder eso. A ver, hermanos, ¿tenía ombligo Adán? ¿No se sienten liberados? Así como, ¡ay! Gracias a Dios, no tengo la menor idea, ni me importa. Yo le añadiría, y ni me importa. Pero hay gente que se pregunta eso, ¿de dónde sacó esposa Caín, pastor? Yo le respondo a la persona, ¿sabe usted de dónde saqué esposa yo? No, entonces, ¿qué le importa a Caín, que ni amigo suyo es? Y hay respuesta, hay respuesta y lógica, absolutamente lógica y normal. Nomás le doy una pista. La Biblia dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Abel, Caín y Set no fueron sus únicos hijos. Perdóneme usted, es que Adán pudo haberse casado con una hermana, con una sobrina nieta, o una sobrina bisnieta, o una sobrina tataranieta, porque para cuando mató a su hermano sobre el planeta Tierra debió haber varios cientos de miles de personas. Nomás haga cuentas, agarre 2 conejos y póngalos juntos durante un año, verá cuántos se convierten. Y no explico más porque no es la idea explicar estas preguntas, pero hay gente que pregunta eso y lo pregunta como si fuera asunto de vida o muerte. ¿De dónde sacó esposa Caín, pastor? ¿Qué clase de pez se tragó a Jonás, pastor? Y si usted responde una ballena, él le responderá, la ballena no es pez, no sea ignorante, es un mamífero, tómala. Entonces fue un pez. ¿Qué sería? ¿Un pez japonés? De esos, cabeza de león, ojos de telescopio, no tan muy chiquitos, los más grandes son así. ¿Qué me importa? Y hay quienes dicen que fue tal vez un tiburón ballena, ¿qué me importa? Pero hay gente que se pregunta, ¿cómo cupieron todos los animales en el arca, pastor? Explíquemelo. ¿Cómo podemos expulsar demonios? Hay gente que pregunta, ¿cómo puedo expulsar demonios, pastor? ¿Qué frases efectivas puedo pronunciar, pastor, para reprender a Satanás? Y la gente quiere que le responda yo así conjuros que usan los neocarismáticos. Ato, corto, reprendo. Frases que son de tipo brujería. Estoy hablando claro, ahí discúlpeme si usted usa esas brujerías. La Biblia no habla de eso. La Biblia no dice eso, que hay frases que debo pronunciar. Bueno, ¿saben qué me preguntó un día alguien? Me dijo, pastor, ¿qué salmo puedo decir por las noches cuando tengo insomnio? O sea, como si la Biblia fuera así un libro de conjuros para insomnio, te reprendo, vete de aquí, Jehová mi pastor, no me faltará, y ya. ¿Sabe qué hice con esa persona que me preguntó qué salmo debe orar? Le dije, no, el insomnio es algo grueso. No, con un salmo no tiene. No, para acabar con el insomnio usted tiene que leer todo un libro de la Biblia. Completo. Desde la introducción hasta el final. Sí, pastor, sí, por ejemplo, le recomiendo, lea todo Marcos esta noche. ¿Tiene insomnio? Léase todo Marcos. ¿De veras, pastor? Sí, el insomnio no sale con un salmo. Sale con un libro entero. Dice que le funcionó porque en el capítulo 4 por ahí ya se durmió.
Ahora usted sabe cómo, usted entiende por qué le dije eso, ¿verdad? ¿Me entiende mi travesura pastoral? O sea, ¿cómo que? Si la Biblia no es un libro de conjuros. Pero hay gente que se pregunta eso. ¿Qué clase de aceite debo usar para ungir a un enfermo, pastor? ¿Debe ser de olivo? Y si es de olivo, ¿con o sin romero? ¿Se le pone cilantro para que huela rico? Como si eso que dijo Santiago fuera un truco, una magia. ¿Sabe qué, hermano? Cuando Santiago dijo úngale con aceite, ungir con aceite a una persona en esa época era como ponerle Big Vaporru a su hijo cuando se le enferma, como la mamá, las viejitas que nos ponían saliva en las plantas de los pies. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Y le daban a usted, hasta se decía una friega, se decía, ¿sí o no? Que te ponían Big Vaporru por donde quiera y luego te cubrían para que respiraras y saliera todo. Cuando Santiago dice úngale con aceite, está diciendo una terapia médica de ese momento. No es magia. No es un truco espiritual para que alguien se sane, por Dios. Y hay gente preguntando ¿con qué? Y preocupadísima. Ay, ¿usaría el aceite correcto? Pues si era de carro, no era correcto. Seguramente no era de carro lo que decía Santiago, ni había carros. Pero por Dios, ¿de qué estás hablando? ¿Qué quieres saber? ¿Por qué creen algunas personas que ese conocimiento, por qué le inventan otras cosas? No inventé ni una de estas preguntas que le estoy diciendo, y hay otras peores. Estas las dije, son las preguntas que me han hecho en la vida. Pero Pablo ha dicho 3 superlativamente: conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual, todo eso para conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de quién es Dios y qué quiere, es suficiente. Es suficiente conocimiento para vivir. Podemos no saber otras cosas, podemos no saber muchas cosas de la misma Biblia o de la vida diaria, de la ciencia. Podemos ser ignorantes en muchas cosas, pero si sé quién es Dios y qué quiere para mi vida, tengo suficiente conocimiento para vivir. Es muy diferente lo que el apóstol Pablo oró aquí que estas preguntas que me han hecho. Él oró para que los hermanos de Colosas, y déjeme ponerlo así, van a aparecer ahí las declaraciones y lo que está solamente en negrillas, pero letra normal es lo que yo digo para ayudar a entender eso, y lo que está en cursiva es lo que dice el texto, y solamente voy a tomar partes del texto para explicarlo. ¿Qué está pidiendo Pablo? Pide por los hermanos de Colosas que tengan conocimiento de la voluntad de Dios y por lo tanto anden como es digno del Señor, lo cual significa que vivan agradándole en todo. Además, que lleven fruto en toda buena obra. Y finalmente, que sigan creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo comenzó con conocimiento. Pide conocimiento, sabiduría, inteligencia espiritual, para que anden como Dios quiere, para que vivan agradándole en todo y para que tengan más conocimiento cada vez. ¿Puede ver la cumbre de eso que dije, de esta figura literaria? Y lo que está en la cumbre es lo importante, que anden, que vivan, que agraden al Señor. Insisto, es triste, pero hay personas que les importan otro tipo de datos, tienen otros datos, como dijo aquel, andan buscando otro tipo de datos. Que sepas la voluntad de Dios. Ahora es muy interesante que en la cumbre, como dije, de esta figura literaria está para que andéis. Es muy interesante esto, que es lo importante de esta declaración, porque la frase para que andéis es una frase que el apóstol Pablo sacó de su corazón judío, sacó de su pensamiento judío. ¿Se acuerdan cuál fue la primer orden que Dios le dio a Abraham cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, de la casa de su padre Taré, y lo lleva al pueblo, a formar un pueblo? Lean conmigo, por favor, Génesis 17, versículo 1, la tercera parte del versículo. Lean conmigo cómo dice: anda siempre delante de mí y sé perfecto. ¿Qué dijo Pablo aquí? Que él pide conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Y luego dice, para que andéis. Y se refleja aquí lo que dice Génesis, al padre de la fe, al primero que Dios sacó de un pueblo para formar un pueblo santo, le dijo, anda siempre delante de mí. Desde entonces el término caminar o andar se convirtió en sinónimo de obediencia a Dios. ¿Se acuerdan qué dice la palabra que hizo Enoc y fue traspuesto por Dios? Se fue al cielo con todo y tenis. Enoc, ¿se acuerdan qué hizo? Resucitó un muerto Enoc, abrió el mar muerto por su oración. ¿Qué hizo, hermanos? Caminó con Dios. Caminó con Dios. Andar con Dios, caminar con Dios es
la razón de todo conocimiento de quién es Dios y qué quiere. Insisto, desde entonces, caminar, andar con Dios es sinónimo de obediencia. Podríamos hacer un resumen entonces de lo que Pablo pide para los colosenses: que sepan lo que Dios quiere para sus vidas y como consecuencia vivan en obediencia a su voluntad. ¿Está claro? Eso es lo que pide Pablo para los colosenses. Se trata de un propósito ético más que intelectual. Tiene que ver con conocimiento ético, forma de ser, más que solamente saber verdades. Tiene que ver con el carácter, más que con el pensamiento. Y en realidad, no solo está diciendo el contenido de su oración, Pablo no solo está diciendo, esto pido. No, en su oración también está describiendo lo que es la vida cristiana, cómo es un cristiano. Y déjeme decirlo en resumen, lo que esto nos enseña: el cristiano sabe quién es Dios y qué quiere. Y ese conocimiento es suficiente. Puede no saber cuándo viene Cristo, puede no saber si tenía ombligo o no tenía ombligo Adán, puede no estar muy seguro de cómo funcionó eso de que Caín se encontró otra mujer, porque Caín le dijo a Dios: y he aquí que cualquiera que me encontrare me matará. Y Dios dijo: te voy a poner una señal para que nadie te mate, porque el que mate a Caín 7 veces será vengado. Y un montón de cosas. ¿Qué dice aquí? ¿Quién lo va a matar? Pues si él mató al único otro ser humano que había. Según usted, según pensamos nosotros, solo Adán, Eva y su hermano, solo ellos están solos, y cuando se hacen dramas, cuando hacen caricaturas, solamente ponen a ellos 4. No, Señor, si usted lee completamente el Génesis, se dará cuenta de una cosa diferente. Pero podemos ignorar eso, podemos no saber nada de eso, podemos no entender cómo cupieron todos los animales en el arca de Noé, podemos no entender, yo no entiendo, por ejemplo. Pero si sé esto, quién es Dios y qué quiere, dice Pablo, es suficiente para vivir a plenitud y para ser salvo. Déjeme decirlo de 4 maneras distintas, porque el cristiano sabe quién es Dios y qué quiere, y déjeme decirlo de 4 maneras distintas. Léanlas conmigo, por favor. Primera manera, ¿cómo decimos? Conoce a Dios y lo obedece, o sea, anda en sus caminos. Otra manera de decir esto sería esta: entiende el Evangelio y lo vive. Otra manera sería esta: sabe la Biblia y la aplica a su vida. Y una cuarta manera: conoce la voluntad de Dios y se esfuerza por cumplirla. Y para los que son muy lectores y muy listos, ¿cómo dice Santiago? Esta misma verdad, ¿cómo dice Santiago? Que seáis, ¿qué? Hacedores y no tan solamente oidores. No dice que no seamos oidores, sí, pero que no solo seamos oidores. Entonces, ¿qué es un cristiano que sabe quién es Dios y qué quiere? Uno que oye a Dios y hace lo que Dios dice. El cristiano sabe lo que debe saber para vivir y sigue profundizando y creciendo en dicho conocimiento, pero sabe suficiente. Lo que sabe es suficiente. ¿Sabe una cosa? Un recién convertido, una persona que se convirtió el domingo pasado, una persona que el domingo pasado vino y aquí le fue revelada la gracia de Dios, entendió el Evangelio de Jesucristo y dijo: yo quiero seguir el Evangelio de Jesucristo. Sí, le entrego mi vida a Jesús. Sé que Dios quiere salvarme, sé que Dios me ama, quiere salvarme, y yo sé que soy un pecador y le debo entregar mi vida. Le entrego mi vida. Esa persona sabe suficiente para ser salvo y para vivir a plenitud. Y el cristiano aquí presente, que tiene más de 40 años en Cristo y que ha tomado todos los cursos bíblicos habidos y por haber, es más, que ha estudiado teología y sabe un montón de cosas, sabe griego y hebreo, igualito que el hermano recién convertido el domingo pasado, sabe suficiente. Lo que sabe es suficiente para vivir a plenitud. No hay diferencia en cuanto a suficiencia, no hay diferencia. Puede ser que el hermano que tiene mucho tiempo estudiando sabe algunas cosas más, pero lo que hay que saber para vivir a plenitud es lo mismo que sabe el recién convertido. Por eso Pablo sí termina en creciendo en conocimiento, porque sí es una bendición crecer en conocimiento, y el que sabe más de Dios es más responsable, sin duda que sí, pero ambos saben suficiente. Si usted, querido hermano, usted sabe que Dios le ama, usted conoce el Evangelio de Jesucristo, conoce el plan de salvación, que se puede decir en cuatro frases: Dios tiene un plan para ti. Tú tienes un problema porque has pecado, pero Dios tiene una solución, que es Cristo muriendo en la cruz, y tú tienes que tomar una decisión de entregarle tu vida. ¿Sabes eso? Y lo has hecho, es suficiente para salvación. Insisto, sí, si un cristiano sigue creciendo, porque Pablo dice, y creciendo en el conocimiento, pero en cuestión de suficiencia, estamos iguales, es suficiente. Me gusta mucho, ¿se acuerdan de aquella parte de la película? Digo la película porque creo que la mayoría ha visto la película, aunque algunos también han leído los cuentos de las Crónicas de Narnia.
Pero hay una escena muy hermosa cuando el león, que es Aslan, el que escribió estos cuentos, es cristiano y que quiso poner en esos cuentos mensaje cristiano. Y el león, Aslan, es Jesús, representa a Jesús, que dio su vida por uno de los niños para salvarlo. Y resulta que en una guerra, porque hay muchas aventuras en esas cuentos o novelas, y en una de las escenas, después de una gran victoria, está la niña, la reina, porque se llaman reyes los niños, está junto al rey, junto al león, y entonces la niña le dice a Aslan: oye, estás más grande, creciste, le dice, creciste. Y Aslan le dice: no, soy igual que antes, solo que mientras más me conoces, más grande soy para ti. Eso me encanta, eso me encanta. Entre el recién convertido y el cristiano de años estudiando la Biblia, no hay diferencia en cuanto a suficiencia. Pero sí hay diferencia en cuanto a, pues sí, es una bendición conocer a Dios más y verlo, tener más gratitud y tener más sorpresa por quién es Dios. Pregúntenle a mi esposa si quieren, si tienen duda de lo que les voy a contar, pero he estado las últimas semanas en una experiencia muy hermosa de estudio de la palabra del Señor. Tengo muchos años de ser pastor. En Oreb nada más tengo 24, pero antes de ser pastor en Oreb ya era pastor antes y ya había estudiado antes la palabra del Señor, por supuesto. Pero en las últimas semanas he tenido unas vivencias espirituales muy hermosas, porque estoy estudiando 2 libros de la Biblia que no había estudiado en forma así profunda, que es Colosenses, este libro que estamos estudiando, y segunda los Corintios. Se había estudiado primero los Corintios, hasta prediqué sobre cada versículo aquí en la iglesia hace algunos años, pero ahora estoy en segunda los Corintios. Y mi esposa lo ha vivido, lo ha visto, porque de repente le llamo: mi vida, encontré una cosa fabulosa. Y estoy yo explicando así emocionadísimo como el Chavo del 8. Bueno, y entonces, ¿se acuerdan? Así me siento y le digo: esposa, mira lo que dice Pablo aquí, y esto y aquello. Yo así emocionado, y veo a mi esposa así como viéndome con ternura. No digo que me ha dicho esto, pero yo siento que está pensando esto: ay, qué tierno este chamaco, parece niño recién nacido que descubrió recién la leche materna o algo así. Ay, está tan feliz porque sí me pasó eso en mi vida, ¿sí o no? Y ella, lo que sí me ha dicho es que le da gusto verme así. Dice: en tanto tiempo tienes que estudiar la Biblia, pero ahora resulta que está descubriendo cosas. Sí, pero entre su servidor y el que se convirtió en el mismo pasado no hay diferencia en cuanto a suficiencia. ¿Usted ya entregó su vida a Jesucristo? Solo se sabe Juan 3:16, y si se lo sabe mal, porque dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda, y no, dice cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted sabe Juan 3:16 y es todo lo que sabe, se sabe la mitad del Salmo 23, pero ahí ya va por el versículo 4. Es todo lo que sabe, pero sabe que Cristo lo ama, lo salvó por su muerte en la cruz, y usted ha creído en él. Usted, hermano, sabe suficiente para ser salvo y para vivir a plenitud. Y que nadie venga, por favor, como en la época de los Colosenses, venían gentes y le decían: no es suficiente, hay que añadirle esto, hay que tener visiones de los ángeles, y hay que hacer ayunos así, y hay que guardar el sábado, y hay que ir a un encuentro, y hay que ir a un preencuentro, y hay que hacer una declaración, y hay que hacer cancelación de maldiciones generacionales. Y alguien viene y te dice esa bola de faramayas. Recuerda que Pablo está luchando apenas el primer siglo porque una iglesia completa no se fuera con esa herejía. No te vayas con esa herejía, por favor, hermano. Si Pablo tenía problemas en aquella época, el día de hoy los problemas son peores. El día de hoy hay más ideas absurdas que pretenden sumarle al conocimiento de Jesús y su evangelio. Si sabemos que Jesús es la verdad y es nuestro Salvador, sabemos suficiente. Aunque Pablo dice que sigamos creciendo en el conocimiento. Entonces, hermano mío, sigue adelante. Si conoces el evangelio del Señor, el plan de salvación, y estudia su palabra, ya sabes todo lo que hay que saber para vivir. Pero sigue adelante, sigue estudiando, enamórate más del Señor, y de repente lo ves más grande, y de repente te emocionas, y de repente te impresiona una enseñanza de la palabra, porque vas creciendo en el Señor. Pero lo que sabes ahora, si sabes del evangelio, es suficiente para salvación y para vivir la vida cristiana. En segundo lugar, Pablo dice: suficiencia es tener todo el poder para lograrlo. Todo el poder para lograrlo. Dice versículo 11: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Aquí Pablo utiliza una vez más 3 conceptos que podrían ser sinónimos. Vuelve a hacer la misma jugada de hacer un superlativo. Fortalecidos es la forma verbal de fortaleza, ¿no? Fortalecidos. Y luego dice en sustantivo: poder y potencia. Es lo mismo: fortaleza, poder, potencia.
o fortalecidos, empoderados y potencializados, para hacerlos o sustantivos todos o formas verbales todos, pero es la misma cosa. Y sigue siendo parte de su oración, lo cual nos hace ver que Pablo de veras pedía eso, tanto que lo pide en superlativo. Sin embargo, la siguiente declaración que hace Pablo con respecto a ese superlativo es de fuerza, de poder, de potencia. Lo que viene después, porque él pide que sean así, sean fortalecidos y sean llenos de poder y potencia, y uno pensaría que está pidiendo eso para que le pongan los ojos morados al diablo. Así decía un falso evangelista del pasado, que se llamaba Mario, y él decía eso, era su manera de anunciarse. Yo vengo a ponerle los ojos morados al diablo. Me parece que el diablo se los puso morados a él porque fracasó terriblemente, pero esa frase es así como de mucho poder, ¿no? Dice Pablo, para que sean fortalecidos y tengan todo el poder y la potencia. Y uno pensaría, no hombre, le va a dar en la torre. Es para que puedan echar fuera demonios, para que puedan vencer a los enemigos, para que puedan volar y mover montañas del lugar. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Esta impresionante solicitud de fuerza, poder y potencia la solicita para que los creyentes de Colosas tengan, lean conmigo por favor, paciencia y longanimidad. Como si el entrenador del Canelo le dijera en la próxima fecha que va a pelear contra un tal ese, y que le diga el entrenador al Canelo: tú tienes el poder, tienes la fuerza, tienes la potencia, así que levántate y salúdalo y dile: buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en la vida? Por Dios, ¿qué dice Pablo aquí? Potencia, poder, fuerza, para que tengan paciencia y longanimidad. Es decir, perseverancia y tranquilidad. Eso es lo que pide, perseverancia y tranquilidad. Las palabras originales son hipomone y la palabra macotime, que la primera tiene que ver más con perseverancia y la segunda tiene que ver más con paciencia, pero la traducción en nuestra versión 60 está hecha así, porque son casi sinónimos, por eso se confunden y las traducciones ponen una por otra, porque son casi lo mismo. La primera, que se traduce en nuestra versión paciencia, se refiere a la capacidad de seguir adelante a pesar de las circunstancias difíciles. En la Biblia, cada vez que se usa esa palabra, se refiere a eventos de la vida que deben ser soportados, como cuando Job, se habla de la paciencia del justo Job. Paciencia, y la idea es perseverancia, o sea, sí, siguió adelante a pesar de las pruebas. Y la otra palabrita que se traduce en longanimidad se parece más a nuestro castellano de hoy, paciencia, y se refiere a ese estado de calma emocional de una persona ante la provocación o la desgracia, una calma de no quejarse y no irritarse, porque se trata de perseverancia pero sin duelo, perseverancia sin gritos, perseverancia sin maldiciones, porque hay quien dice: sí, persevero, pero déjame desahogarme, ¿no? Y maldicen la vida y no sé qué. No, la primera palabra es perseverancia y la segunda es esa perseverancia en tranquilidad, en paz, en felicidad. En resumen, lo que Pablo está pidiendo en esta parte de su oración es lo siguiente: que sean poderosos e invencibles para persistir en la verdad y hacerlo con alegría y con sanas relaciones interpersonales, porque las dos palabras, la que se traduce perseverancia, paciencia, y la que se traduce longanimidad, las dos palabras tienen que ver con relaciones interpersonales. Creo que sí hace falta poder para eso. Creo que sí hace falta poder para eso, para ser buena gente. Sí hace falta poder para perseverar en la verdad de Dios y no dejarse llevar por las ideologías y las falsas ideas o las herejías. Sí hace falta fuerza, poder. Sí hace falta eso. Y creo que se parece esto a lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 32. ¿Lo leen conmigo, por favor? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué les parece? Alejandro Magno, Alejandro el Grande, Alexander, era poderoso. Lloró a los 30 años porque ya no tenía ningún otro país que conquistar. Imagínense si no era poderoso. Y tenía 30 años, pero una borrachera mató a su mejor amigo, que aparentemente era también su amante, porque era homosexual. Ahí disculpen todas las que están enamoradas de... ¿Quién era el actor? ¿Brad Pitt o quién era? El que hizo la película Alexander. Bueno, pero disculpen ustedes, el lapsus cinéfilo. Mató en una borrachera a alguien. O sea, podía controlar un ejército, pero no pudo controlar su carácter. Creo que sí, Pablo hizo bien en pedir poder, fortaleza, poder y potencia para dirigir tu vida en perseverancia y tranquilidad de espíritu.
Mire cómo dice la versión internacional, la leen conmigo por favor. Más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. ¿Qué le parece? Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Hermanos, si decimos que no podemos que lo que sea, no podemos vivir. ¿Cómo podemos vivir en esta vida así como estamos? Hay gente que sufre. ¿Cómo, Señor? Con mis reumas, con mis dolores, Señor, con esta tos que no se me quita. Yo compito con cualquiera en cuestión de enfermedades. Además de la celiaquía que me impide comer ciertas cosas, comer para mí es como un campo minado. Además de la diabetes. Alguien dijo pensando en que la mayoría de las cosas que no tienen gluten tienen azúcar. Y la mayoría de las cosas que no tienen azúcar tienen gluten. Entonces yo voy a algún lugar y quiero esto sin azúcar. Sí, aquí está, pero tiene gluten. Ah, sí, pero esto no tiene gluten, pero tiene azúcar. En la torre. Alguien dijo, usted sí está amolado. Dijo otra palabrita en lugar de amolado, pero no la voy a decir aquí. Y la hipertensión. No duermo acostado. Hace mucho que no duermo acostado. No puedo. Tengo un problema de hernia yatal. Me levanto ahogándome. Casi creo que me voy a morir. Ha habido ocasiones en que pienso que esta vez sí me muero. Mi esposa se espanta muchísimo. Me voy de la recámara, me voy a otro lugar a donde me estoy ahogando para que mi esposa no me vea. Ella se queda orando por mí, casi llorando. Tengo que dormir así de sentadito. Y hay gente que me dice, no puedo dormir, pastor, porque está tos, que no sé qué. Pues yo tampoco. O sea, vamos a una lucha, una competencia de ver quién está más enfermo, ¿cómo la ve? No, pero a mí me duelen los pies, pero a mí me duele la espalda, y a mí me duele no sé qué. Y la asiática, Dios bendiga la asiática también, que no es de Asia, no es asiática, es la asiática. ¿Qué te impide? No se puede vivir, pastor, con estas cosas y con estos hijos y con estos gastos y con este gobierno. Si decimos que no podemos lo que sea vivir, no podemos estar alegres siempre, portarnos bien siempre, no se puede, pastor. Llevarnos bien con otros, no se puede. Superar las pruebas, imposible, hay pruebas que no se pueden. Los duelos, Dios mío, no se pueden superar. Las injurias, salir adelante, ser cristianos. ¿Cómo ser cristianos? Si lo que pidió Jesús es demasiado difícil, es imposible que poner la otra mejilla. No, hombre, me dan una, le pongo la otra mejilla, pero se la pongo a Él. O sea, le pongo esta mejilla en el otro lado del golpe que le voy a dar. ¿No es eso lo que quiso decir eso de poner la otra mejilla, pastor? O sea, ponerle la mejilla derecha en donde está la izquierda. A mí me gustaría que eso significara el texto, pero no significa eso. Temo decirle, darle la capa todavía que se vaya. O sea, me quiere quitar algo y todavía le doy la capa al abusón, al que te pide y no te paga. Todavía le doy más. Me asaltaron en Tepito, fuimos a Tepito y me asaltaron. Los Panchos también saben de eso porque estábamos ahí juntos y mi esposa se ha ido adelante porque estaba lloviendo y quería ir rápido para no mojarse. Yo me entretuve ahí viendo una cosa y llegaron unos en una motocicleta así de esas chiquitas y se pararon ahí junto a mí. Uno me agarró de esta mano y me puso la pistola acá en la cabeza y el otro me arrancó así de cuajo un radio. En esa época varios miembros de la iglesia ahora traíamos un radio para ahorrar en gastos de teléfono y eso. Me lo arrancó, no con dolor ni nada, pero sí lo arrancó así feo, de malos modos, y a mí no me gusta llevarme así con la gente. Entonces traía mi celular acá y entonces dije yo, eso se los doy voluntariamente y lo empecé a sacar. Pero el que me tenía con una mano agarrado y con la otra apuntándome con la pistola me dijo, levanta las manos. Pues yo las levanté con mi celular y el que me estaba robando era muy chaparro, entonces no vio el celular. Muy decente, me sacó la cartera, sacó el dinero y tiró la cartera ahí, lo cual fue fantástico porque era un regalo esa cartera y valía más que el dinero que se llevó. Pero como no se había llevado el teléfono celular, lo alcancé. Oiga, señor, le faltó el teléfono. ¿Me la creen? Qué bueno que no me creen porque no lo hice. Y no quería engañarlos. No lo hice, por supuesto. Aquí tengo información, tengo sermones, tengo una biblioteca, la biblioteca Logos, tengo todos los libros de mi biblioteca electrónica. Aquí están también. Ya le doy ganas de robármelo a usted también, ¿verdad? Pero si no tienen la clave no lo va a poder ver. Y hubiera sido más caro que todo lo que me robó de dinero. Así es que no lo perseguí, pero el texto dice, si alguien te quiere tomar una parte de tu ropa, dale hasta la capa. ¿Cómo, Señor? No se puede hacer eso. Ahora yo sé que no se interpreta así como que persigas al ladrón para que te robe más. No, pero sí significa que des liberalmente. ¿Y cómo hacer eso? No se puede. Al abusón, al que todavía
abusa de ti, todavía tienes que darle más. No, Señor, no se puede ser cristiano. Todo eso que dice ahí la Biblia de cómo comportarse y amar a los enemigos, no, ahí sí ya lo arruinamos. No se puede. Si tú dices que no se puede, hermano, te felicito, tienes razón, no se puede. Absolutamente no se puede. Estamos en lo correcto, no podemos. Pero el texto dice que en Dios tenemos todo el poder para lograrlo. Solo inténtalo. Solo da un paso. Solo di, sí, voy en el nombre del Señor. Voy a andar con Dios. Si eso de conocer su voluntad es andar con Dios, si eso de agradarlo en todo es andar con Él, voy a andar con Dios. Sé que no puedo, pero voy a decidirlo y voy a dar un paso. El texto dice que Él nos ayuda. David, por Dios, no me digas que David tenía muy buena puntería. No dudo que tenía buena puntería, pero ¿quién mata gigantes a pedradas? ¿Acaso en el rastro donde hacen las chuletas y eso de las vacas, acaso las matan a pedradas? Hay una persona ahí, puedes matar a pedradas una vaca. Te doy 100 piedras y no matas una vaca. Te doy 100 piedras y 4 resorteras de esas otras y de las así también, y te apuesto a que no matas una vaca. O sea, un gigantón de 3 metros de estatura, en el preciso lugar específico, la piedra precisa, en el momento preciso para destrozarle algo por dentro. Eso no lo hizo David, por Dios, discúlpeme que le arruine a su ídolo de David. Fue Dios, y David mismo lo dijo. Él dijo, Dios siempre ha estado conmigo. Si es oso, si es león, Dios ha estado conmigo. Yo lo persigo, le abro la quijada en el nombre de Dios y Dios me va a ayudar para este. Hasta le dijo al gigantón, tú vienes a mí con tus dioses y con fuerza, yo voy a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, porque es a Él a quien has desafiado tú. Un chamaquito, 15 años, 17 años, si acaso, con un gigantón de 3 metros de estatura. Yo mido 1,80, súmele por favor, 1,20 más arriba de mí. Y aquel debió pesar, que es un toro, un rinoceronte parado, ¿no? ¿Se acuerdan la hipopotamita esa que baila de Disney con minifalda? ¿Se acuerda? Imagínenselo nomás que con armadura. Y este chamaquito así, bonito, precioso, risitos de oro, judío. Y va a pelear con... Fue Dios, por favor. Pero alguien tenía que lanzar la piedra. Me encanta ese chamaco. Yo voy, dijo. Y fue. Y en ese momento de dar los primeros pasos, Dios va con él. Como cuando cruzaron el río. Porque no estaba Moisés para extender la vara y que se abriera el mar rojo. No estaba Moisés, estaba Josué. Pero Dios le dijo a Josué, ahora lo voy a hacer de diferente manera. Dile al pueblo que marche. Y ahí van los sacerdotes y a lo mejor la pensaron, Josué, no se abre el río. Como cuando Moisés, esto no se abre, pícale bien el botón. No pasaba el milagro, pero cuando se mojaron los pies, eso dice el texto, cuando sus plantas se pusieron en el agua, entonces sucedió el milagro. Estoy hablando claro. Dios quiere que lo intentes. ¿Podemos? No podemos. Pero cuando decimos sí en su nombre y damos el paso, entonces Él entra en acción. Y no es que podamos cuando Él entra en acción, es que Él puede en nosotros. Sigue siendo Él. Así que, hermanos míos, intentémoslo. Nos ha dicho Dios 2 cosas que a mí me suenan maravillosas. Suficiencia, saber todo lo que hay que saber para vivir, y tú y yo sabemos todo lo que hay que saber para vivir. Sabemos la voluntad de Dios, nuestra salvación, sabemos cuánto nos ama, sabemos su gracia en la cruz del Calvario y sabemos que quiere que nos entreguemos a Él y andemos en Él. Si sabes eso, hermano, sabes todo lo que hay que saber. Pero además eso, suficiencia es tener todo el poder para lograrlo, y Él nos ha fortalecido, nos ha dado poder y potencia para lograrlo. Solo intentémoslo, hagamos lo que tengamos que hacer. Y por último, y lo más importante de todo, suficiencia es ser todo lo que debemos ser para disfrutarlo. Ser todo lo que debemos ser para disfrutarlo. Lean conmigo versículos 12, 13 y 14, por favor. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados. La enseñanza de esta porción es extraordinariamente importante, es la más importante de todo este pasaje. Nos presenta una breve definición de la salvación
que el Señor nos ha dado, y utiliza varias metáforas de la salvación, porque así se nos enseña la salvación en toda la Biblia. Y aquí Pablo hace un resumen de esas metáforas acerca de la salvación. Déjenme caminar con ellas. Perdonen ustedes. Aquí el apóstol Pablo hace una selección de metáforas acerca de la salvación. Estudiémoslas para entender estas diferentes imágenes y saber lo que Dios hace en nosotros. Primero dice la herencia de los santos en luz. Es una metáfora, herencia. Sabemos lo que es la palabra herencia, pero en la Biblia eso adquiere un significado muy especial. La Biblia habla de la herencia que nos ha tocado. En el Salmo 116 dice: tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Usa la palabra heredad por herencia. Muchos de los salmos hablan de la heredad, la herencia. Mi porción es Jehová, es la misma palabra que se traduce herencia en otros pasajes, es la misma palabra, eso, mi porción, lo que me tocó. Hace alusión a la repartición de la tierra prometida. Pablo está usando lenguaje judío porque él es judío y está usando palabras que se usaron en la versión griega del Antiguo Testamento para hablar de la herencia. Entonces la salvación es como un logro, así como llegar a la tierra prometida, que era la herencia, la repartición de la tierra, es como un logro, una realización, un llegar a una meta, y además un llegar a la meta en comunidad, porque era la nación, el pueblo, y para cada familia había una porción de tierra. Entonces me parece que aquí salvación nos habla de la salvación como una realización de vida que incluye hermandad. Luego dice: nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora usa lenguaje grecorromano. Guerra, conquista, que una ciudad determinada o provincia dejaba de ser posesión de tal o cual imperio y pasaba a ser posesión de cual o otro imperio. Eso hacía Roma. Eso es lo que le encantaba hacer a Roma. Llegaba a diferentes lugares y robaba territorios y los hacía provincia de ellos. Y Pablo está usando ahora lenguaje de ese tipo porque los asistentes a la iglesia de Colosas, muchos de ellos, la mayoría, eran gentiles, y usa el lenguaje de ellos. Nos habla de la salvación como la gran victoria del Señor sobre el pecado y el enemigo, y la bendición de ser parte de su reino. El Señor venció a nuestro enemigo que nos tenía cautivos y nos trajo a su reino. Y luego la metáfora que usa es la redención por su sangre. Ahora el lenguaje es el típico de los mercados de esclavos, las subastas de esclavos. ¿Cuánto vale ese esclavo? Está muy fuerte, muy grande, y además es tejedor, o sabe multiplicar, o sabe vender cosas, porque hay esclavos cultos. Se cree que Lucas era un esclavo de Teófilo, al que le escribe tanto el Evangelio como el libro de los Hechos, y que lo liberó porque había esclavos cultos, porque eran personas que habían perdido una guerra y eran filósofos en su antigua nación, y al ser robados se convertían en esclavos de alguien más. Y de repente se vendía un esclavo culto o un esclavo muy fuerte, y doy tanto por él. Pero en ocasiones el esclavo era tu pariente, porque tu pariente había llegado a ser esclavo por sus malos, por su delincuencia, porque se podía llegar a ser esclavo por delincuente o por haber hecho mal uso de los centavos que tenías, tus propiedades, y llegaba a ser esclavo. Y tú querías liberarlo. ¿Y qué hacías? Pagabas por él, lo redimías. Y aquí habla de eso, de la redención por su sangre. Y entonces Él nos compró, pero no con dinero, sino con sangre. Está hablando de la cruz del Calvario. Nos habla de la salvación como la gracia del Señor que ocupó nuestro lugar y pagó para librarnos de la esclavitud del mal. ¿Se acuerdan una de las palabras que dijo Jesús en la cruz del Calvario? Consumado es, ¿se acuerdan? Consumado es, está pagado, ha sido redimido, pagué todo. Y luego dice el perdón de pecados. Aquí la imagen es tomada de toda la teología bíblica y nos recuerda las palabras del Señor Jesús: Padre, perdónalos. Nos habla de la salvación como la experiencia de reconciliación con el Señor. En resumen, ¿qué somos? Somos herederos de la luz, ciudadanos del reino, redimidos para ser libres y reconciliados. Y eso es todo lo que debemos ser para disfrutar la vida eterna que se inicia aquí en la tierra. Eso es todo lo que debemos ser. Sin embargo, antes de todas estas cosas, Pablo dijo algo que resulta lo más importante de este mensaje y de este texto. Lean conmigo, por favor, esa frase inicial. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar. Nos hizo aptos para participar. Y después dice todo lo que hemos analizado de la salvación, las diferentes metáforas de la salvación. Pero no nos confundamos, hermanos. Todo lo que necesitamos ser, lo somos, pero no por nosotros mismos, sino por la obra de Dios en nuestra vida. Esta enseñanza es de lo más importante. Permítanme compartirla con un ejemplo. Y yo sé que algunos de ustedes conocen esta historia, esta anécdota de mi vida, pero perdónenme que les cuente ahora una vez más.
Y algunos tal vez no lo saben. Cuando fui joven me gustaba el deporte y yo hacía dos cosas, dos deportes eran mis favoritos. A eso hacía todo el santo día después de escuela, a eso me dedicaba. A entrenar atletismo porque era corredor de 100 metros planos y 200 metros planos, era velocista y yo corría. Y resulta que a eso me dedicaba y además me gustaba el básquetbol. En mi tierra el fútbol no rifaba, no era lo mejor que había, era el básquetbol. En cada esquina de mi barrio había una canasta puesta ya en algún poste de la luz, en todos los lugares. Uno podía jugar aquí en la esquina fulana, en la esquina perengana, porque ya era tierra, había tierra. Cuando yo estaba niño, en donde vivía no había pavimento, era tierra, pero aún con tierra echábamos agua para que se aplanara tantito y ahí jugábamos, porque el básquetbol era todo. Yo entrené con el equipo de los Dorados, tenía una escuela para niños y un jugador muy importante de México, de Chihuahua y de México, había ido a los Juegos Olímpicos y no sé qué, la Aguja Quintanar se llamaba, un peladote grandote, él nos daba clases y nos entrenaba. Y yo siempre fui seleccionado en mis escuelas donde estudié, especialmente secundaria, preparatoria, y cuando fui a la universidad, junto con otro amigo de otra facultad, pues quise ir a que nos midieran, que nos probaran para ver si nos contrataban para el equipo, por lo menos de las bancas o de los de segunda clase, lo que sea, para la selección, porque la Universidad de Chihuahua tenía un equipazo de primera y andaba ganando por todas partes en el circuito nacional. Y yo soñaba con eso, era un sueño. Como aquí en México todo el mundo sueña, los niños sueñan con ser seleccionados nacionales y llevar a México al quinto partido, ¿no es cierto? ¿No soñaba usted eso, hermano futbolista? Usted que es bueno, usted que es acá chilango, bien gambetero, bien pambolero, y usted es bueno para el fútbol, y estoy seguro que usted soñaba con eso, jugaba con ser futbolista, quería ser como Hugo Sánchez o como Cuauhtémoc Blanco. Algunos hasta se jorobaban desde antes para ya estar preparados, ¿no es cierto? Yo soñaba con ser basquetbolista y cuando estaba en la universidad, ya era joven, fui junto con un amigo mío para que nos probara, pero ni siquiera nos quisieron probar. Cuando vieron nuestra estatura, nos rechazaron. Y el que nos rechazó era un entrenador que había sido nuestro entrenador en otro equipo, de otra escuela, ya nos conocía, ni siquiera nos probó. Y yo vi que ahí tenía unos que ya habían pasado la prueba, que eran unas garrochas, eran unos esos pelados así grandototes. También los conocíamos porque habíamos jugado con ellos o contra ellos en algún otro equipo y eran bien maletas. Estaban grandotes, pero eran unos palos parados ahí nomás. No eran buenos, ni botaban, ni encestaban, ni nada. Y nos dio coraje porque no nos hicieron caso a nosotros. Y hasta le dijimos al entrenador, oiga, pónganos a jugar con esos dos. Y él nos dijo una frase que la tengo atravesada en mi corazón. Hace unos años me causaba daño, ya no tanto. Dije no tanto, ¿verdad? Ya no me causa daño. El entrenador dijo, no, yo sé, ustedes son bien buenos, los he visto jugar, son bien buenos. Ellos son bien maletas. Pero si los entrenamos, ellos pueden ser buenos. Y ustedes, por más que los entrenemos, no pueden ser más altos. Y todavía le jurgoneó el mugroso profesor. Porque siguió diciendo, yo quiero aquí puras personas de 1,85 para arriba. Yo medía 1,82. Mi amigo todavía era más bajo que yo, tal vez 1,79. Yo medía 1,82, 3 centímetros. Por 3 centímetros no fui jugador profesional. No es cierto. Por la voluntad de Dios soy lo que soy. Pero hubo un tiempo en mi juventud que sí estaba frustrado, sí estaba enojado con eso, porque no me habían seleccionado, porque no era apto para el equipo de básquetbol de la UASH, la Universidad de Chihuahua. No era apto. Cuando traslado eso a la vida espiritual, no soy apto para ser hijo de Dios, en lo absoluto. No soy apto para ser seguidor de Jesucristo, para nada. Jesucristo no merece seguidores como yo, no, hombre. Jesucristo merece seguidores bien buenos, seguidores de veras, consagrados, de veras, entregados por completo. Yo no soy apto para eso. No soy apto para ser hermano en Cristo de ninguno de ustedes. Mucho menos voy a ser apto para ser pastor. No, Señor. Y perdónenme que los incluya, pero ninguno de nosotros tiene lo que necesita tener un ser humano para acercarse a Dios. Ninguno de nosotros tenemos lo que necesitamos para acercarnos a Dios. No tenemos lo que necesitamos para ser cristianos, no tenemos lo que necesitamos para ser discípulos. No somos lo que debemos ser para ser salvos. Pero, y aquí está lo maravilloso, pero a causa del sacrificio del Señor Jesús, Dios nos ha hecho aptos. Es decir, nos ha capacitado para hacer todo lo que debemos ser, para vivir la eternidad desde ahora mismo. Esto es lo maravilloso, esta palabrita, aptos. Me emociona,
Son de esas ideas que les decía ahorita a mi esposa, que de repente me emociona ahí en mi oficina y estoy como loco pensando en esto que descubrí. Dice Pablo, mire si no dice así. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. No nos encontró aptos. No es que dijo, ¿dónde están los aptos? Ahí está Gilberto. No, hombre, no me hubiera encontrado ni con lupa. Si no lo soy. No, nos hizo. Por eso he dicho como enseñanza aquí, que suficiencia es ser todo lo que debemos ser para disfrutarlo, porque Él nos hace, en Él hemos sido hechos aptos por su sangre, por su cruz en el Calvario, nos hizo aptos para vivir la eternidad. Por eso es que Pablo inicia esta discusión con las palabras con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Cómo no? ¿Qué otra cosa puede haber de esta verdad? ¿Qué otra cosa puede haber sino un gozo extravagante y una profunda gratitud? Eso es todo lo que podemos expresar en esta vida, porque Él nos hizo aptos. No lo éramos, ahora lo somos por su gracia. Ahora lo somos por su gracia. Así es que, hermano, ¿qué te impide? ¿Por qué no sigues bien la vida cristiana? ¿Por qué no te entregas por completo? Porque sientes que no puedes, que no eres suficiente, porque te comparas con otros, o no puedo, no soy capaz. Y luego, al no ser capaz, nos entra la amuina, nos entra el coraje, y entonces, para no sentirnos mal, empezamos a criticar a otros. No, tampoco ese es capaz, y ese no sé qué. Y a mí y hay gente que se va de la iglesia por el testimonio de otros. ¿Qué culpa tiene Dios de lo que hacemos nosotros? Hay gente que puede hasta poner de pretexto mi persona, y que yo no soy un buen pastor, y que soy esto y lo que sea, y me puedes criticar lo que sea, de las cosas malas que tengo, o de las cosas malas que dicen que tengo los chismosos, y que ni siquiera tengo. Porque hay de las dos cosas, de las que sí tengo y de las que no tengo. Incluso hay unas cosas malas que tengo que ni sabes que las tengo. O sea, estaría peor todavía si las supieras. Pero hay gente, ¿y qué culpa tiene Dios de mi imperfección? ¿Qué culpa tiene Dios de que yo sea un tal por cual? ¿Por qué te alejas de Dios? ¿Y por qué dejas de seguir a Cristo con todo tu corazón? ¿Yo qué culpa tengo? Más bien, Dios, ¿qué culpa tiene de mí? Tú sigue al Señor. Yo sigo al Señor Jesucristo a pesar de ti, fíjate. Yo sigo a Jesucristo con todo mi corazón a pesar de ti. Y si tú haces o no haces, ¿a mí qué? Yo sigo a Cristo porque no creo en ti, creo en Jesús. Y tú no debes creer en mí, debes creer en el que nos hizo aptos. Hermano, sigue, ¿qué te detiene? Esta es la suficiencia de ser todo lo que debemos ser para disfrutar esta vida cristiana. Entonces, hermano, síguele, da el paso, esfuérzate, ve y deja que Dios haga lo demás. Y cuando vengan estos gnósticos modernos, estos herejes modernos, y te digan que te hace falta otra cosa, te hace falta no sé qué unción, te hace falta declarar no sé qué cosas, te hace falta irte a un campamento de cuarto o quinto paso, amén, con los que están en AA y llevan ese campamento de cuarto y quinto paso, amén, pero sábete una cosa, ese Dios, ese ser superior del que se habla en tu primer paso o segundo paso es Jesús, es Jesús. Bill y Bob se convirtieron a Cristo. Los fundadores del AA, de ese proceso de salir del alcoholismo, los fundadores de eso, lo que les pasó fue, se convirtieron. En el camino los han querido secularizar y han querido borrar algunas cosas, pero lo que les pasó a ellos fue que se entregaron a Cristo. Eso fue su experiencia, es Cristo, no es el grupo, no es la terapia, no es ahí al lugar y ponerte en el estrado y decir grosería y media, porque es el estilo, es la forma de hacerlo. No, es Cristo la salvación, es en Él que hay salvación y es Él que puede transformar y te puede hacer apto. Entonces, que no venga alguien y te diga que tienes que hacer esto, aquello, es Cristo. Él nos hace aptos. Entonces, dale con todo, hermano. Sigamos adelante y que nada te detenga y que nadie venga y te diga que te hace falta otra cosa, porque Cristo es suficiente. Y el texto nos dice que por su evangelio sabemos, tenemos el conocimiento que debemos tener, es suficiente el conocimiento que tenemos. Y el poder, tenemos el poder suficiente que Él nos da para vivir de esa manera. Y Él nos ha hecho aptos, nos ha hecho suficientes. Nos ha hecho, no solamente nos dio conocimiento y poder, sino nos hizo ser, nos transformó para ser aptos. Termino diciéndoles una ilustración y una última exhortación. En Estados Unidos, el siglo pasado, que ya habíamos nacido algunos de nosotros, hubo una competencia a caballo, de carrera de caballos,
que era una competencia única, y tengo la idea de que el resultado fue el que hizo que fuera única, porque yo no tengo noticias de que se haya vuelto a hacer. Se hizo una carrera de playa a playa de Estados Unidos, del Atlántico al Pacífico, de lado a lado, de una ciudad ¿qué es de ese lado? El Atlántico, ¿qué es? Norte, sur, oeste, del oeste al este, una carrera a caballo. Por supuesto que correr de lado a lado en un solo caballo era peligroso. Así es que había reglas, porque era una carretera, no era carretera, perdón, era pasar entre montañas, ríos y demás. Los caballos podían dañarse, podían herirse, quebrarse, hasta morirse, cansarse, y entonces se podía cambiar de caballo. Cada caballeriza, cada grupo preparó eso y tenían caballos preparados en otros lugares por si acaso, pero el problema es que las reglas eran de que si cambiabas de caballo, pues te rebajan tiempo, pierdes tiempo, penalizaciones que es tiempo. O sea, cambias de caballo, pues sí, pero ya te restaron, más bien te sumaron 1 hora o 2 horas, dependiendo de dónde ibas y demás. Y un hombre muy viejo de edad, que estaba frustrado porque nunca había ganado una carrera de nada, decidió competir en la carrera, pero descubrió que, dijo, en un caballo pues me van a quitar muchos puntos, porque un caballo se cansa, se puede herir, es muy débil. Y él dijo, voy a correr en mi mula. Y preguntó si había problema. Dijo, no, pues no, con tal que sea de 4 patas. ¿Saben qué es una mula? Es un animal híbrido, es de un caballo y una burra, o de un burro y una yegua. Es un caballo que es híbrido, es mezcla. Ni siquiera parece caballo del todo, no tiene así la curvita acá en la espalda, sino que es así más recto, como los burros, pero es muy fuerte, pero no es rápido. Y entonces él, imagínense en la meta de salida, él en su mula, más chaparrito que todos. Y todos aquí unos caballos, los árabes, ¿no? La raza de los árabes y ¿cómo se llama? Pura sangre, y también unos ponis, no me refiero a ponis, sino se llama ponis a unos que son como percherones, sus caballotes, y por supuesto que en otro lugar, esperándolos con otro caballo, esas cosas. Pero todos se reían del de la mula, y además muy viejo el señor, los otros jinetes más jóvenes y lo que sea, y él un viejo, y en su mula, parecía así como del viejo Y dijeron en sus marcas, listos, dieron el balazo y todos salieron hechos la mocha. Pues sí, se veían. Y él está en su mula. Todos iban ahí en el camino, unos cambiaban de caballo, les aumentaban horas y horas. Finalmente llegaron a la meta, un caballo, otro caballo, muchos caballos. Y de repente llegó el de la mula. Y luego hicieron cuentas. Y dijeron, cambió 7 veces, pues son tantas horas, entonces le restamos, no sé qué, y tanto en tal lugar. Sí, tienen razón, ganó el de la mula, para acabar pronto. En la suma de todo, él nunca cambió de caballo, nunca cambió de mula, no le restaron ni un segundo a su carrera, sino que se la contaron así tal cual la hizo. Y finalmente él ganó la competencia. Me gusta esta historia para hablar de la perseverancia. Dice con paciencia y longanimidad. Perseverancia, hermano mío, síguele. Sigue creyendo, sigue confiando, no dejes de asistir, por favor. No te alejes por nada del mundo, ya quedamos que Dios no tiene la culpa de lo que hacen los demás. Sigue, persevera, y persevera con gozo, no renegando, persevera con longanimidad, es decir, con ánimo alegre, con gozo, con alegría, en paz, tranquilidad. Persevera, sigue, porque en Dios tienes todo el conocimiento que te hace falta, tienes todo el poder que te hace falta. Y ha sido hecho todo lo que necesitas ser hecho para que sigas. Hay suficiencia en ti por la suficiencia de Jesús. Sigue, por favor, hermano. Sabemos todo lo que debemos saber. Dios nos ha dado todo el poder que necesitamos. Y por si fuera poco, Él ha hecho de nosotros lo que debemos ser. Todo lo que tenemos que hacer es seguir, continuar esforzándonos en fe, en su gracia, y perseverar con paciencia y pasión. Y un día al final se van a sumar las horas y los tiempos. Y vas a ver que en tu mula de perseverancia y de longanimidad vas a ganar. Cuidado con los apresuramientos. Esa historia que les cuento es la expresión práctica y real de la fábula de la tortuga y la liebre, ¿no es cierto? Son tortuga y liebre, sí, ¿verdad? Es la perfecta imagen de la veracidad de esta fábula. Sí, persevera. El cristiano ahí va. Algunos van afanados, así buscando cosas, buscando cosas novedosas, modas espirituales. Tú sigue a Cristo, sigue adelante.
y llegaremos, hermano, porque en Cristo hay suficiencia. ¿Estamos unidos, mexicanos? Oremos. Señor Santo, gracias te doy porque me permites compartir estas verdades con mis hermanos. Me siento descansado, Señor, de haber dicho esto que tú me enseñaste en mi estudio privado. Te pido, Dios, que mis hermanos y yo jamás nos dejemos engañar ni engatusar ni por las ideas de las ideologías, las herejías del cristianismo, ni nos dejemos dominar o destruir o derribar ni por los chismes, ni por las malas interpretaciones, ni por nuestras propias actitudes negativas. Perdónanos, Dios, cuando sentimos que no podemos o que no debemos o nos sentimos defraudados. Señor, tú nunca nos defraudas, tú nunca nos fallas. Debemos seguirte y andar en ti, andar contigo. Señor, que así sea. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas. Como Pablo oraba por los colosenses, yo intercedo, Señor, por mis hermanos que están aquí, por los que están por internet, Señor, en vivo viendo este culto, y por los que estarán viéndolo más adelante. Bendícenos a todos, Señor, y permítenos perseverar en paciencia, en gozo, en gratitud también, Señor, y que lleguemos a la meta, a la tierra prometida, y experimentemos la herencia, la heredad maravillosa de caminar contigo. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos. Bendícenos, en Cristo Jesús te lo pido. Amén.